Ilustrativa y esclarecedora tu narración de la evolución de la izquierda. ¿Piensas que aún podría rescatarse la socialdemocracia en México? Pienso que hay que crear la socialdemocracia en México. Lo que no conté allí, en ese video, porque no venía al caso, no era el momento, es que todos los profesores que nosotros tuvimos son producto de una serie de cuestiones que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX. Es decir, la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, el leninismo, el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial, el triunfo sobre el fascismo y el nazismo, la Guerra Civil Española, muy destacadamente en México. ¿Por qué? Porque la mayoría de los exiliados republicanos que van a México son marxistas. Y lo que van a enseñar en sus escuelas y los libros que van a publicar en sus editoriales son marxistas. Yo no digo que sea malo, yo creo que hay que conocerlo, pero de alguna forma permearon el universo cultural mexicano. Fíjate, la única persona que no fue así y de quien yo he escrito ampliamente fue el coronel Tagüeña. Pues que el coronel Tagüeña es padre de dos personas que yo conozco muy estrechamente. Julieta Tagüeña, que fue mi profesora de física cuando todavía estaba en la universidad, o sea, nos separan muy pocos años, ha sido mi amiga desde hace 53 años. Su hermana mayor, Carmen, a quien conocí, fue luego mi maestra de matemáticas, directora de la escuela en la que yo estaba, y luego me la encontraba yo en la pista de hielo y andaba yo de la mano con mi profesora de matemáticas patinando, pues se patina cuando patinas de parejas, patinas de la mano, no hay nada más que eso, cuidado, ¿no? Pero ya se halló rarísimo porque pues, era la profesora de matemáticas, pero patinaba en hielo, pues el patinaje de hielo era para jóvenes, o eso creíamos nosotros que éramos imbéciles. A los 14, 15, 16 años uno es imbécil. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, el coronel Tagüeña había sido coronel del ejército del republicano español. Se refugia en la Unión Soviética, porque si no iba a ser asesinado, como tantas personas fueron asesinadas por el franquismo. En la Unión Soviética descubre que no está de acuerdo con Stalin. De hecho, no tiene mando en la Segunda Guerra Mundial por las diferencias políticas que tiene con ellos, porque él empieza a decir, oye, esto no funciona. Finalmente, con su familia se va a Yugoslavia, porque Tito lo acoge de alguna manera, y se empieza a plantear la idea de que es que lo que necesitamos es una cosa como el socialismo, pero con libertad, ¿no? Como dijo el que dijo, libertad para ser libres, frase que tanto molestó a Lenin. Entonces, el coronel Tagüeñas pues, se dio cuenta que en Yugoslavia también estaban demasiado escorados hacia un autoritarismo y un culto a la personalidad de Tito, que dominó a Yugoslavia tanto que al morir Tito, Yugoslavia está ya en creo que son 7, 8 países, ¿no? Y finalmente, es más, creo que una de las dos, por lo menos de mis profesoras, nació en Yugoslavia, en la Yugoslavia de Tito, y se vienen a México. Y yo los conozco, pues, las conozco a ellas, muere en México el coronel Tagüeña. Yo fui al entierro del coronel Tagüeña para acompañar a mi profesora de física, a mi joven profesora de física, Julia Tagüeña Parga. Y con los años he leído lo que ha escrito el coronel Tagüeña, y él era como el socialdemócrata raro, ¿no? Está muy bien esto del socialismo y tratar de redistribuir la riqueza, pero sin hacer huerfanitos y manteniendo la libertad. Pero todos los demás que lo rodeaban eran en mayor o menor medida marxistas. Y la influencia cultural que tuvieron en México no solo fue la del gran cine, no solo fue la del gran teatro, de la gran literatura, sino también fue la del marxismo-leninismo. Entonces, con todas esas cosas juntas, más el antillanquismo del que ya hablo en el video, más el acontecimiento de la Revolución Cubana y la estrecha relación de México, tan misteriosa relación de México con la Revolución Cubana, Fidel nunca promueve las guerrillas mexicanas. Las promueve en el resto de América Latina, pero en México no. En México se llevaba muy bien con el gobierno, un gobierno que a la izquierda en México la perseguía. Una cosa muy rara. Y que nunca se ha explicado a satisfacción. Entonces, todo esto hacía que la izquierda en México era marxista, punto. Y nunca se construyó una opción socialdemócrata que dijera, oye, mira, no. Uno, la revolución no tiene por qué venir porque Marx no tiene las llaves de la historia y hemos podido constatar a lo largo de las décadas
que sus previsiones acerca de cómo iba a evolucionar la historia estaban equivocadas. No tenía esa alucinación de que conocía las leyes de la historia como quien conoce las leyes de la física, que muchos marxistas siguen creyendo, ¿no? Pues no las conocía, tan es así que la historia ha evolucionado de maneras distintas en distintos lugares. La economía es lo principal, que curiosamente es lo mismo que dicen los liberalotes, ¿no? La economía es lo principal, el interés propio de la economía es lo esencial. No, mira, hay otros factores sociales, económicos, políticos, religiosos incluso. Cuando Bertrand Russell estuvo con Lenin, por cierto, le decía, ¿no? Oye, pues ¿qué pasa cuando los pobres votan en contra de sus intereses económicos porque votan por el patrón de la misma religión, por el patrón cristiano, en lugar de votar por el líder sindical ateo? Y no porque les convenga que gane el patrón, sino porque quieren que un cristiano esté allí y no quieren que un ateo esté allí. Y eso es más importante para ellos que lo económico. ¿Qué es lo que ha pasado en los países donde la derecha gana? De pronto la convicción de que hay que perseguir a los inmigrantes es más importante que los propios intereses económicos tuyos. La gente vota en contra de sus intereses económicos. Entonces Marx se equivocaba. Todavía muchos en México no te lo van a aceptar. Entonces la construcción de una opción socialdemócrata que en Europa fue posible después de la Segunda Guerra Mundial, debería empezarse a hacer en México. Sin eso no veo yo futuro, porque vas a tener siempre uno u otro caudillo. Y si una opción socialdemócrata en un partido transversal donde los militantes manden, sin eso, lo que vas a tener son caudillos que cada vez van a hacer promesas más delirantes y que van a sonar como que te prometen resolverte todo para que votes por ellos, y una vez que estén en el poder harán lo que se les dé la gana, porque no tienen la necesidad de responder, de responsabilizarse ante nadie. Así que pues ese es no pienso que pueda rescatarse la socialdemocracia, pienso que es obligación de todos los que estén interesados construir una opción democrática. Alguien preguntaba el otro día la diferencia entre social liberal y socialdemócrata. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero me gustó la frase, porque es de un amigo mío que decía es que el liberal social, primero que nada, es liberal. El socialdemócrata, primero que nada, es demócrata. Y esto a los liberales les molesta porque creen que ellos inventaron la democracia y la controlan. Y somos mucho más demócratas a veces los socialistas como nosotros, ¿no?